la verdad es que ayer cuando me fui de las presentaciones, que fueron todas muy interesantes, me fui con cara un poco de tonto, la verdad, porque después de oír las presentaciones del representante de USADA y de oír la comunicación de Donati, ¿no?, sobre las prácticas dopantes y un poco cómo ir evolucionando el tema, la verdad es que después de tanto tiempo trabajando en doping, casi 20 años, más de 20 años, la sensación es que hay un amplio margen de mejora de muchas cosas, ¿no? Y bueno, ahí tampoco quiero eludir la parte de responsabilidad que tenemos en los laboratorios, pero digamos que las metodologías de análisis que voy a comentar en esta presentación y lo que puede venir un poco en el futuro, forman parte de una sistemática que es global, en la que se involucran más partes, se involucran las NADOs. Entonces, digamos que en la primera comunicación que hubo ayer sobre el tema de las pruebas y los informes periciales, que me pareció muy interesante, pues se comentó un poco quién emite el certificado pericial, que en este caso serían los laboratorios, quién suministra las muestras, quién suministra las pruebas, que son pues las NADOs. Las NADOs son quienes deciden cómo, cuándo, quién y a dónde se le hacen las muestras. Y la verdad es que el laboratorio se dedica a analizar, y se dedica a analizar con las metodologías que existen y con las futuras que puedan existir. Esto, digamos que, a vista de los resultados que se comentaban ayer, parece que hay un amplio margen de mejora por varias partes, ¿no?, y entre ellas los laboratorios. Entonces, bueno, el objetivo de la comunicación que voy a presentar ahora pues, es contar un poco qué es lo que tenemos que analizar, qué compuestos, qué efectos tienen de una manera muy somera sobre el organismo porque se utilizan, cómo analizamos, qué resultados obtenemos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y plantear un poco una pequeña línea de investigación de trabajo que estamos realizando en el laboratorio para mejorar la detección. Y sin enrollarme mucho más, voy a arrancar con el tema. Entonces me voy a poner de pies y vamos a ver cómo funciona esto. Vale. Digamos que el primer... ¿Funciona? El primer punto sería dejar un poco claro en qué consiste el tema del dopaje, el concepto de dopaje, ¿no? Es un concepto muy amplio y puede englobar muchas cosas, pero básicamente desde el punto de vista laboratorio nuestra misión es suministrar las pruebas que permitan comprobar que alguien ha tomado algo o ha utilizado un método para mejorar su rendimiento o algo que está, digamos, incluido en la lista de sustancias prohibidas y métodos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Desde ese punto de vista, la misión del laboratorio es suministrar esa información a partir del análisis de las muestras que provienen de los deportistas y de los eventos deportivos o los fuera de competición. Desde este punto de vista, el laboratorio cabría caracterizar los compuestos de dos tipos diferentes, compuestos exógenos y compuestos endógenos. En las sustancias que son exógenas son sustancias que desde el punto de vista químico pues, no puede producir nuestro organismo bajo ningún concepto. Son sustancias que no es posible que nuestro cuerpo, bajo ninguna circunstancia patológica, las pueda generar. En estos casos, el laboratorio lo que se dedica es a identificar, con criterios preestablecidos, identificar la presencia de esos compuestos. Y luego tenemos sustancias endógenas. Aquí el tema se complica bastante más, porque ya no basta con decir está el compuesto, identificarlo correctamente, sino que además hay que estimar una cuantificación habitualmente para decir está el compuesto y está en unos niveles que exceden los valores normales de la población o del deportista. Depende de cuál sea el criterio que se emplee. O emplear metodologías más sofisticadas o metodologías adicionales, como es el caso de los esteroides, la técnica de combustión por reacciones isotópicas. Esta tecnología lo que permite es, en función de la cantidad de carbono 13 que hay en la molécula, determinar o discriminar entre un origen sintético y un origen natural. O incluso efectuar un seguimiento en el tiempo para ver si los parámetros para ese deportista están alterados con respecto a situaciones basales anteriores o posteriores. Digamos que uno de los documentos fundamentales en este tema es la lista de sustancias prohibidas. La lista de sustancias y métodos prohibidos es donde se cita todo aquello que pues, está prohibido, que no se puede administrar, que no se puede ingerir. Esta lista se actualiza anualmente. La Agencia Mundial Antidopaje es la responsable de actualizarla. La Agencia Mundial, para quien no lo sepa, pues es un organismo internacional que es responsable de la coordinación y armonización de todo lo que respecta al dopaje, no solo el laboratorio, sino también la gestión de los resultados, la gestión de las NADOs, el seguimiento de deportistas y demás. Digamos que el concepto para que los compuestos se incluyan en la lista la idea para que sean incluidos es que los compuestos tienen que cumplir dos de esos tres preceptos y ninguno de ellos tiene más peso que otro. Es decir, para que una sustancia sea valorada, que debe ser incluida en esta lista, debe de cumplir que puede permitir mejorar el rendimiento deportivo,
puede ser perjudicial para la salud del deportista o su utilización puede violar el espíritu del deporte, puede ser un efecto enmascarante. Todos estos conceptos, el cumplimiento de 2 de ellos hace que la sustancia sea susceptible de ser incluida en esa lista y sea necesario hacer un seguimiento de ello. En la lista de los compuestos se agrupan por categorías que están organizadas en función del efecto que tiene farmacológicamente el compuesto en el organismo. Y luego, dentro de ello, digamos que esas categorías se prohíben siempre en competición, fuera de competición o se hace un seguimiento de las mismas. Esto es un listado de las categorías. Tendríamos compuestos que generalmente son los que serían, digamos, más perjudiciales para la salud, más dañinos, más potentes, donde están listados pues, los agentes anabolizantes, hormonas, beta-2 agonistas. Son compuestos que están prohibidos siempre, tanto fuera como en la competición. ¿Qué es esto de fuera en competición? Bueno, en competición, obviamente es en la competición. Fuera de competición son 12 horas antes de que empiece el evento. Y luego tenemos compuestos que están prohibidos solamente en la competición. ¿Por qué se prohíben en competición? Bueno, porque sus efectos se piensan que son más útiles en la propia competición y que el hecho de ser encontrados fuera del evento pues no tiene mucha trascendencia, mucha importancia en principio. ¿Qué efectos se buscan con los compuestos? De una manera muy general. Pues un primer efecto que se busca es el incremento de la fuerza. Hay ciertos deportes, especialidades anaeróbicas, donde la fuerza es muy importante. En este tipo de deportes, lo que uno cabe esperar que se administre o que se pueda adquirir más son compuestos que incrementen la potencia, como, por ejemplo, hormonas de crecimiento, esteroides, o también se pueden mejorar ciertas especialidades que requieren una eficacia mayor en el transporte de oxígeno para mejorar el rendimiento muscular. En estos casos, lo que se buscan sustancias que mejoran ese transporte de oxígeno y se puede recurrir a técnicas como la transfusión sanguínea, el consumo de EPO, el consumo de hemoglobinas sintéticas. Otra práctica interesante puede ser la resistencia al dolor. Si yo resisto mejor las señales que me manda mi cuerpo porque está exhausto, porque no rinde más, pues puedo consumir corticoides, estimulantes, narcóticos, que bloquean esas señales y permiten seguir trabajando al cuerpo a pesar de que está excediendo sus límites de resistencia. También puede ser interesante incrementar la agresividad, ser más competitivo, para lo cual el uso de esteroides en ciertos niveles o estimulantes también puede ser interesante. O también se puede recurrir a sustancias que enmascaran, que la única utilización que tienen es el impedir que se detecten otros compuestos, como por ejemplo diluir la orina con diuréticos o diluir el plasma o la sangre con expansores de plasma. Examinando de cerca a estos 2 deportistas es evidente que a la vista de la apariencia física de ellos, obviamente las necesidades y el rendimiento de los mismos y su funcionamiento a nivel muscular es muy diferente. Uno corresponde a un deportista que es de potencia, donde digamos que su tejido muscular es mucho más voluminoso, donde predominan células, tejido muscular, donde básicamente hay una gran inervación, una no necesidad inmediata de oxígeno para mejorar el rendimiento. Y otros deportistas que por contra, que es el caso de las células tipo 1, donde existe más necesidad de irrigación, son células rojas, porque esa coloración se lo da la hemoglobina, porque requiere una oxigenación por su tipo de esfuerzo que realizan, por su tipo de obtención de energía. Por tanto, atendiendo a estas tipologías diferentes, es muy posible que las necesidades de cara a mejorar el rendimiento de productos dopantes sean diferentes. Mirando más de cerca los tejidos musculares de uno y de otro, es evidente que son muy diferentes y, por tanto, las necesidades para mejorar el rendimiento también lo serán. Si nos centramos en deporte anaeróbico, las grandes estrellas mucho tiempo han sido los esteroides. Aquí tenéis la estructura de la testosterona. Es el famoso ciclopentano peridofenantreno, donde tenemos una estructura característica que admite, pues bueno, es una molécula que, atendiendo a esa estructura, lo que ocurre es que interacciona con receptores y en función de esto es una hormona que genera acciones que pueden ser de 2 tipos, androgénicas o anabolizantes. Androgénicas, pues tiene funciones hormonales que inciden en ciertas reacciones de carácter sexual y incentivación de expresión de actividades hormonales. Y por otro lado tenemos, acciones anabolizantes. Favorece, a partir de aminoácidos, la formación de tejido muscular y de proteínas. Es posible en esta estructura introducir modificaciones. Las modificaciones pueden ir encaminadas sencillamente a minimizar el efecto androgénico y potenciar el efecto anabolizante. De esta manera, eliminando este grupo metilo que tenemos aquí, generamos la nandrolona, que es muy parecida a la anterior, pero que tiene un efecto androgénico minimizado, reducido.
Otra modificación posible puede ser la metilación. La metilación en posición 17 lo que permite es que el producto pueda ser administrado por vía oral. Eso también genera que el compuesto sea más hepatotóxico, porque el hígado no es capaz de metabolizar esa metilación en esa posición que tenemos ahí. Otra posibilidad es la introducción de un bupropirazol, que da lugar al estanozolol, muy conocido por ser el caso de Ben Johnson y demás. Estos son esteroides ya muy conocidos, esteroides que, digamos, que no es que estén pasados de moda, se siguen consumiendo, pero que son ya, digamos, están muy controlados por los laboratorios. El estanozolol tiene un efecto, digamos, más prolongado en el tiempo, con esta modificación estructural. Otras veces la modificación que se introduce es por el mero hecho de enmascarar. Haciendo una modificación en la estructura como la que te presento ahí, esa modificación en el doble anillo resaltada, lo que se consigue es que este compuesto cambie su peso molecular, cambia sus propiedades químicas y, como consecuencia de lo cual, las metodologías de análisis en el laboratorio se ven dificultadas para facilitar la detección. Aquí tendríamos la estructura general de un anabolizante. Como se observa con las flechas, hay infinitas, no infinitas, pero grandes posibilidades de modificación estructural en la molécula que permiten mantener el efecto anabolizante, pero transformar la molécula, de tal modo que en el laboratorio se dificulta enormemente la detección. Existen muchísimas posibilidades de modificación, incluso algunas que no están ahí, porque últimamente, por ejemplo, en esta posición, en la posición 6, es difícil, ahora mismo hay metilaciones que aquí no están indicadas. Esto que tenéis aquí es un ejemplo de ciclo. Corresponde a un ciclo que he bajado de internet, que es oferta total, es la página web compraanabólico.com. En esta página te ofrecen ciclos completos, con el precio del ciclo completo. El coste son 165 € y te mandan todas esas tabletas. Ese es un ciclo de principio. De tal modo que en este ciclo tenemos unas semanas listadas y en cada semana tenemos la administración de Dianabol. Abajo tiene la estructura. Es una estructura parecida a testosterona, pero con ciertas modificaciones. Es un compuesto totalmente exógeno, nuestro organismo no puede sintetizarlo y digamos que tiene un efecto anabolizante potenciado, que favorece ganancia de volumen sobre todo. Veis cómo se administra. El Dianabol se administra en 3 tabletas de 30 miligramos al día. Es un efecto pirámide, se va incrementando, porque digamos que llega un momento en que los receptores se van bloqueando y hay que aumentar la dosis. Es importante también tener en cuenta que el mero hecho de hacer el ciclo no garantiza éxito. Requiere practicar deporte, requiere ejercicio para que potenciar la presencia de receptores de los anabolizantes y una dieta rica en aminoácidos para tener, digamos, la materia prima a partir de la cual fabricar tejido muscular. Digamos que cuando llega un momento en que los receptores empiezan a estar bloqueados, se recurre al tamoxifeno, que lo que hace es bloquear la conversión de andrógenos a estrógenos y por tanto tiene un efecto potenciador del anabolizante. Y ya en la fase final, cuando ha acabado el ciclo, se administra el clomifeno, que lo que hace es, digamos, revertir la situación. El hecho de administrar anabolizantes durante un tiempo prolongado lo que genera es que mi cuerpo responde no produciendo testosterona, lo cual genera ciertos efectos no deseados en el organismo, razón por la cual se recurre al clomifeno para que induzca la producción de hormona gonadotropina coriónica, a su vez FSH, LH y a su vez la producción de testosterona. Es decir, como vemos esto, la administración de este compuesto, esto no es paracetamol, es decir, tiene unos efectos, unas hormonas y son unos compuestos que así a priori pues, no son inocuos. Es decir, por ejemplo, que el tamoxifeno y el clomifeno se utilizan en el tratamiento de cáncer, en las mujeres de cáncer de pecho. Dependiendo del anabolizante, lo que se busca es ganar volumen o ganar potencia. El volumen está determinado por la retención de líquidos que generan y también por la acumulación de glucógeno. Eso no da la fuerza, pero sí da la apariencia física. También permiten potenciar algunos de ellos el incremento en ATP, adenosíntrifosfato, que es, digamos, la energía envasada lista para ser utilizada. Eso es potencia, eso es energía. Entonces, dependiendo del tipo de anabolizante, se potencia más el volumen o se potencia más la potencia. Otro efecto importante pues, es la respiración celular, es decir, para que el cuerpo funcione se requiere oxígeno. ¿Y se requiere oxígeno para qué? Pues se requiere oxígeno que debe ser transportado de los pulmones a las células para que, en principio, a partir de la glucosa o de otros hidratos de carbono, otros hidratos, se produzca ATP. El ATP es adenosíntrifosfato. La fosforilación del ADP a ATP lo que hace es tener la energía acumulada, porque ese es un proceso anabólico, un proceso donde se libera energía que en forma de ATP será utilizada posteriormente para el rendimiento deportivo y también para la fabricación de proteínas a partir de aminoácidos, que es una reacción anabolizante.
En este factor, lo que es fundamental, si queremos incrementar ese rendimiento, es tener mucho oxígeno. El oxígeno que está en nuestro cuerpo es dependiente del oxígeno atmosférico, porque nuestro cuerpo reacciona en función del oxígeno que hay en la atmósfera. Es decir, si hay una bajada de oxígeno, nuestro cuerpo lo capta y lo que hace es dar órdenes a nuestro organismo para que produzca más eritropoyetina y a su vez se facilite la producción de hemoglobina y a su vez se facilite el transporte del oxígeno de los pulmones al tejido celular mediante la hemoglobina. Bien. Dicho de otra manera, las condiciones de hipoxia lo que hacen es estimular la eritropoyetina, la producción de eritropoyetina. La producción de eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos que están en la médula ósea esperando a ser liberados. Esto provoca una sangre más viscosa, una subida del hematocrito, pero también provoca un incremento del nivel de glóbulos rojos, con lo cual conlleva un incremento de hemoglobina. Y ese incremento de hemoglobina hace que yo sea más eficaz transportando oxígeno desde los pulmones hasta el tejido muscular, con lo cual yo estoy facilitando el incremento en el rendimiento deportivo. Esto es un fenómeno dependiente del oxígeno que hay en el ambiente. Por lo tanto, si yo quiero ser independiente a nivel de oxígeno, lo que puedo hacer es estimular la producción de EPO. Y lo puedo hacer por varios motivos o puedo recurrir a EPO sintética. Se puede recurrir a diferentes tipos de EPO. Cuando yo empecé a analizar EPO en el laboratorio, solo había EPO alfa, EPO beta, año 2000 y poco. Posteriormente han ido surgiendo nuevos tipos de EPO. Algunos son productos de la industria farmacéutica para mejorar, digamos, las situaciones patológicas de la gente, y otros son tipos de EPO que simplemente se producen con el sentido únicamente de producir unos compuestos que sean más difícilmente detectables. Es decir, una manera de producir más glóbulos rojos es consumir EPO sintética, lo cual induciría en la producción de glóbulos rojos, liberación de glóbulos rojos que pueden ser jóvenes, a los cuales se llaman reticulocitos. Otra posibilidad pues, puede ser la transfusión, que puede ser homóloga, la de alguien que es compatible conmigo, o autóloga, la mía propia. Es decir, yo subo a las montañas, estoy oxigenado, hay bajada de oxígeno, incremento la cantidad de glóbulos rojos, me sacan sangre, la congelan, la tienen guardada y cuando me hace falta me la reinfunden. Eso es una autotransfusión. Todo esto provoca una subida de hematocrito, con lo cual si lo quiero corregir y quiero evitar problemas, porque obviamente una sangre más densa, más viscosa, puede tener problemas serios para mi salud, sobre todo en condiciones a lo mejor de mucho calor, de deshidratación, puede haber un colapso. Eso se puede corregir utilizando sangre sintética, hemodiluyentes, HS, dextrano. También se puede consumir hemoglobina sintética, hemoglobina que es más eficaz y que permite digamos, transportar con menor cantidad de hemoglobina más cantidad de moléculas de oxígeno. O se pueden consumir sustancias que modifican la eficacia de la hemoglobina propia transportando el oxígeno. Es decir, esto es un panorama de las posibles alternativas que hay detrás de lo que sería un incremento en la capacidad de transporte de oxígeno. Esta es una gráfica del famoso ABP que tanto se habla últimamente, ¿no? Evidentemente, todas esas alteraciones que he ido contando, el cuerpo responde. Y lo que ocurre es que al final el cuerpo pues, produce hematocrito, hay más nivel de hemoglobina del esperado, con lo cual, digamos que se puede construir un modelo predictivo de lo que ocurre con el pasaporte de deportista. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que se hace básicamente para controlar, intentar determinar que ha habido una manipulación, es hacer el seguimiento de una serie de parámetros, una serie de parámetros propios de la sangre que pueden verse alterados por cualquiera de estas prácticas. Por ejemplo, pues, se puede seguir la hemoglobina, se pueden subir los reticulocitos, se puede subir el hematocrito. Al final de todo esto lo que se hace es, digamos, con una serie de datos, es construir una gráfica, con estos datos construir un modelo matemático en el cual se supone que podemos establecer unos intervalos de confianza en los cuales estarán los valores normalmente. De tal modo que cuando hay una manipulación, cuando haya una práctica dopante, esa gráfica saltará por esos intervalos y sospechará que hay un valor anómalo. Para esto es importante tener un número de datos suficiente. No vale con coger 3 o 4 datos y todos seguidos a la vez, sino que hay que generar datos en los que hay una cierta separación en el tiempo y diferentes situaciones para que, digamos, podamos contemplar todas las posibles variabilidades. Y, por supuesto, es muy importante que la variabilidad del laboratorio que mide estos resultados sea mínima para que el parámetro que se vea modificado sea consecuencia de una práctica dopante y no por el error de medida del laboratorio. Otras veces el tema es muy burdo, es una mera manipulación, y aquí voy a un tema también, el tema de la muestra. El laboratorio tiene un trabajo, el cual es evidente que es el incrementar su rendimiento y su capacidad para detectar, pero también hay un trabajo importante que es la toma de muestra, la calidad de toma de muestra, y hay que evitar manipulaciones. Ahí tenéis un pene falso, por ejemplo, una imagen tomada,
o por ejemplo aldetas que dan cambiazo de orina, que también ha ocurrido, o este caso, que recuerdo haberlo hablado contigo alguna vez, de diluir la sangre la orina con alcohol, que es algo como muy evidente, ¿no? Pero que también ha podido ocurrir, o la adición de bacterias o de proteasas que dan la eritropoyetina y que dificultan la detección. Son prácticas que se hacen en el momento de la toma de muestra, alguna de ellas, y que es importante vigilar, porque si no el resultado que haga el laboratorio, por muy sensible que tengan los métodos, va a ser imposible que tenga unas garantías. Las sustancias dopantes tienen riesgos para la salud, es uno de los preceptos fundamentales. Además es que las dosis que se toman son bastante superiores a las terapéuticas. Entonces, bueno, por recopilar de alguna manera los estimulantes, pues inducen taquicardia, hipertensión, irritabilidad, alteran el sueño, ansiedad, adicción. Los anabolizantes pues pueden provocar lesiones cardiovasculares, lesiones hepáticas, masculinización, ginecomastia, agresividad e infertilidad. Todos estos son efectos que pueden ocurrir en mayor o menor medida en función de la dosis, de la persona, del anabolizante, hay varios factores. Los diuréticos pues generan deshidratación, fatiga, calambres, posibles trombosis, hormona de crecimiento, retención de líquidos, incremento de glucosa en sangre, dolores de cabeza, acromegalia, arritmia, tumores, o la EPO, viscosidad, hipertensión, infarto, embolia, tumores. Es decir, no son sustancias inocuas que no tengan ningún efecto. Si bien los efectos pueden ser más o menos graves dependiendo de la situación del deportista, hay diversos factores. Pero asociado a esto hay más factores de riesgo. Uno importante, la dosis. Este es un ciclo ya más serio. Aquí las dosis han subido, es un ciclo de potenciación, de crecimiento muscular. Entonces las dosis son muchísimo mayores y más prolongadas. Evidentemente tomar todo esto, pues bueno, tiene sus consecuencias. A veces se mezclan sustancias que no son compatibles. Tomar anabolizantes con estimulantes, cosas que aún hace que el efecto sea mayor. Tomar cafeína con efedrinas, esto tiene un efecto potenciador que hace que aún sea más peligroso. Falta de higiene, también es un caso. Yo he oído, por ejemplo, fotos e imágenes del caso Manzano que hubo hace tiempo, ¿no? Donde se comentaba que se transportaba la sangre en Tetrabricks. Es decir, las condiciones también son importantes y eso puede tener una consecuencia en la transmisión de enfermedades, ¿no? De patologías. A veces se consumen sustancias potencialmente muy peligrosas. Esto es una información del 21 de marzo que mandó WADA sobre este producto, un producto que se está consumiendo y que WADA advierte que es muy peligroso y que ha sido retirado de sus pruebas porque verdaderamente se ha comprobado que puede ser cancerígeno. Pues ahí tenéis un señor que se ha demostrado que lo estaba consumiendo recientemente, ¿no? Es decir, el deportista parece ser que bueno, asume los riesgos y aun tomando cosas que son experimentales se siguen tomando, lo cual es un riesgo añadido. El desconocimiento, esto digamos que es una entrada en un foro de internet en donde un chico consulta sobre un compuesto, el napoisan, y otro que es más avezado y que ya parece que está más rodado en el tema, le comenta que esto es de anabol rumano y que es el desayuno de los campeones, que se anime a tomarlo. El otro le consulta que si tendría consecuencias y se me recomienda, si gano volumen. Y el otro dice que sí, coge volumen, pero ya se va creciendo y al final le comenta, bueno, pues toma también Primabolan, que es otro esteroide, y le metes testosterona y con esto haces un ciclo y nandrolona. Y al final estos foros se van comentando unos a otros y bueno, pues se forman bombas, ¿no? Verdaderamente es un riesgo añadido, la falta de desconocimiento y que la gente, pues en ese sentido, es muy lanzada para adelante. Esta transparencia tiene algo que ver un poco con lo que comentó ayer Donati, sobre su comunicación, sobre los gaps, sobre los periodos de tiempo en los cuales no ha habido método de detección, pero se sabía que había prácticas dopantes. Entonces, por ejemplo, quiero recordar que comentó el caso de Simpson con su fallecimiento con estimulantes y que muchas veces reaccionamos cuando hay una causa, muchas veces reaccionamos cuando hay un problema. Entonces, bueno, se sabía que consumía estimulantes hace mucho tiempo, pero el método para detectar estimulantes, la metodología de control de dopaje en el Tour de Francia no se implementa hasta el 67, con lo cual anteriormente, no es que fuese barra libre, pero verdaderamente no estaba controlado. Cuando ocurre esto e impacta mucho es cuando se decide implementar esto. Pero también tenemos el tema de los esteroides. Los esteroides se consumían desde hace mucho tiempo. De hecho, muchas síntesis que se están empleando ahora están descritas en la época del 70, 60, 80 y son síntesis que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania del Este con el alturinabol, un esteroide que fue invisible muchísimo tiempo y que hoy por hoy se sigue detectando, se sigue consumiendo, aunque es detectable, y que bueno, hubo una época en que era pues, no barra libre, pero no era detectable. De hecho, hasta el 72 no hay un método de detección por RIA y posteriormente por anabolizante, por gases masas. El que haya estas distancias en el tiempo no es una cosa que los laboratorios estemos mirando el techo y digamos, oh, vamos a montarlo dentro de más tarde. Verdaderamente montar un método de detección fiable, con garantías y que funcione adecuadamente, pues no es sencillo.
y depende mucho también del desarrollo tecnológico que exista. Es más fácil consumir cosas que demostrar que han sido tomadas, eso de entrada. Entre otras cosas porque no se sabe lo que están tomando. La eritropoyetina, pues la eritropoyetina, también por el caso de ayer que se comentó, pues parece ser que Armstrong consumió eritropoyetina, como otros muchos ciclistas probablemente, y verdaderamente el método de detección indirecto no estuvo disponible hasta los Juegos Olímpicos de Sydney y poco más tarde el método directo que permite la detección y que hoy por hoy sigue siendo utilizado, aunque bueno, ha sido un poco redefinido y ha sido mejorado, sobre todo en temas de sensibilidad y certeza, ¿no? Pero igual ha habido una época de tiempo en la que esta práctica pues, no era detectable. Entonces, bueno, verdaderamente si se consumía difícilmente podía haber casos porque verdaderamente no era fácil, no era detectable. Las transfusiones pues siguen siendo un problema y a fecha de hoy lo siguen siendo. Y se sabe que se hicieron, se dejaron de hacer y se han vuelto a hacer. La hormona de crecimiento sigue siendo un problema. Comentar, pues, bueno, el método utilizado para el hormona de crecimiento está operativo en el 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas. Su ventana de detección es muy limitada, se tiene que realizar en suero, tiene ciertas limitaciones que bueno, se ha podido comprobar que con la implementación del uso de marcadores indirectos en los Juegos Olímpicos de Londres la eficacia aumenta. Pero bueno, es un método que sigue en evolución y en crecimiento y que hoy por hoy además está siendo redefinido un poco. Con lo cual, digamos que esas situaciones que se comentaban ayer en la presentación de Donati sobre los tiempos en los cuales no hay método de detección, no es una situación que ocurra porque queremos que ocurra, porque queremos que haya barra libre, ni muchísimo menos. Es consecuencia de que montar un método de detección no es sencillo. Y un método de detección con garantías que permita discriminar claramente entre compuestos que pueden ser muy parecidos, pues tiene una tarea importante de validación y de desarrollo. Fruto de esto es esta evolución. Esta es la evolución así puesta en números de la lista de sustancias prohibidas. Abarca de 2004 a 2013, 10 años. Y se ve como la presión ha ido creciendo, es decir, no vemos menos que antes y vemos con mucha más sensibilidad. De hecho, se puede comprobar como el total de compuestos en 2004 era 1.141 compuestos y ahora son 216. Hay categorías que han crecido muchísimo más que otras, pero en general, digamos que los métodos han ido evolucionando. ¿Por qué? Porque han ido evolucionando la lista y los laboratorios van mejorando la capacidad de detección. También ligado al desarrollo tecnológico va ligada a la sensibilidad. Por ejemplo, en 2004 el clenbuterol, la detección estaba fijada que un caso adverso estaba en 1000 ppb. Ahora estamos hablando de 0,5 ppb. Siempre cuento lo mismo, que es una ppb, una parte por billón. Eso es un nivel muy bajo de concentración. Es disolver un terrón de azúcar en una piscina olímpica, una concentración mínima. Y eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que ser capaces además de discriminar entre ese compuesto y otro muy parecido, lo cual, pues, evidentemente, no es una cosa obvia. La lista ha ido evolucionando y, por ejemplo, en el 2011 se introduce la categoría S0, que es un factor importante. Por aquí empieza a hablar ya de compuestos indefinidos, compuestos desconocidos, compuestos que están prohibidos consumir, compuestos que no están en el mercado habitualmente, compuestos que no son medicamentos. Eso está prohibido de entrada, ¿no? Y esa categoría abre la puerta al análisis de compuestos desconocidos. La presión ha ido creciendo, es decir, la detección, los límites de detección han bajado, la capacidad de laboratorios ha aumentado. Hemos pasado de tener que detectar 10 ppb en el 2004 o superiores hasta ahora en niveles de 0,5 ppb o 1 ppb. Eso es un ejemplo más, es decir, la categoría de hormonas en 2004 era lo de arriba, 2013 es todo lo de abajo, es decir, nosotros cada vez buscamos más compuestos y la lista cada vez tiene más compuestos, pero es una carrera, es un crecimiento constante que los métodos a veces no son sencillos de implementar. Bien, aquí entraríamos en el tema del laboratorio. ¿Cómo el laboratorio efectúa estos análisis? El laboratorio, digamos, que tiene que cumplir una serie de documentos, buscan los compuestos y los compuestos los busca en función de estructura química. En función de la estructura química el compuesto puede ser más pequeño, más grande, puede ser polar, se puede excretar conjugado o no conjugado. En función de ello el laboratorio lo que hace es mirar la molécula y decidir cómo lo va a analizar. Lo puede analizar por gases masas, porque la molécula pesa 200 Dalton, por gases masas pero con derivados y con una hidrólisis previa porque se excreta conjugado, o como son muy polares, hacerlo por líquidos masas, que es una técnica que evita el problema de la descomposición de los compuestos. O puede ser una proteína que pesa muchísimo más, con lo cual la tecnología tiene que ser totalmente distinta. En ese sentido, los laboratorios trabajan con dos tipos de metodologías a priori diferentes. Métodos inmunológicos, que se basan en la interacción entre un anticuerpo y un antígeno. Esta interacción entre uno y otro provoca una energía, provoca una coloración, provoca algo que es medible y cuantificable y que permite determinar si un compuesto ha sido administrado o no. WADA regula esto con diferentes documentos técnicos, como son, por ejemplo, el documento técnico de la EPO, el de la hormona gonadotropina coriónica o el de la hormona de crecimiento.
Esta es la portada, que ahora está un poco en revelación, el método de detección de hormona de crecimiento, y sería cómo funcionaría el análisis de un autoanalizador. Es decir, cogemos la orina, se introduce en un equipo que tiene impregnados anticuerpos, se produce una reacción entre los anticuerpos y la orina después de un periodo de incubación y genera una luminosidad o un color. Eso se mide y en función de eso, esa medición, esa cantidad de color que se genera, esa cantidad de luz, se mide la concentración. En función de esa coloración se introduce una gráfica, se miden los niveles y en función de eso se establecen unos valores que se contrastan con unos parámetros previamente preestablecidos, que permiten de algún modo determinar si puede existir o no una administración. Es el método de EPO, con las típicas bandas, y el método de cromatografía de gases y espectrometría de masas, que son métodos digamos, más multiresiduo y que también están muy estandarizados. Método de purificación, de todos los procedimientos y una fase de preparación de muestra que nos lleva a transferir los componentes de la orina a un concentrado, al final del cual tenemos unos valores muy elevados, un enriquecimiento, una purificación del compuesto. Nosotros partimos de una orina con unos componentes, hacemos la preparación, esos compuestos tienen un tamaño, un peso molecular, se somete a cromatografía de gases o líquidas, se separan los componentes, se les somete a una ionización, que es formación, dotarles de carga, y se comunica energía para fragmentarlos. 5. Vale, voy a acelerar un poco. Básicamente aquí lo que tenemos es un procedimiento que tiene dos parámetros, que es el tiempo de retención y los iones. Esos son una información fundamental para caracterizar el compuesto. Con eso lo que hacemos es buscar esos componentes. A veces es obvio, a veces es más complicado detectarlos. Y lo valoramos con respecto a unos parámetros que nos vienen predefinidos por la Agencia Mundial Antidopaje. Resultados. Pues bueno, estos son los resultados que obtenemos, donde vemos que básicamente todo lo que vemos o maravilla lo que vemos son esteroides. Los casos atípicos, que son los casos en los que tenemos un nivel de esteroides endógenos por encima de lo normal, pero que luego no reconvierten muchos de ellos en casos adversos, son un porcentaje muy pequeño. Y los valores que obtenemos, es decir, verdaderamente esta evolución de los resultados de la Agencia Mundial en varios años, a nivel mundial, y vemos un poco cómo evolucionan los parámetros. En el caso de España estamos más o menos en torno a la media y vemos que en 3 años hemos tenido un valor de 1,5%, 1,6 y 1,5, en donde importante tenemos un caso con cannabis, tenemos cannabis en torno al 22% de casos. Luego, verdaderamente, digamos que la cantidad de casos que tenemos es relativamente poco efectiva. De hecho, WADA esto le preocupa en parte y ha formado un grupo de expertos para ver cómo mejorar, esto noticia del 21 de mayo, cómo mejorar el rendimiento en la detección, no solamente por laboratorios, sino también por todos los organismos involucrados. Ahí tenemos que hablar del tema de los endógenos, cómo valorarlos, cómo estudiarlos para mejorar el rendimiento, hacer estudios longitudinales intraindividuo, no comparados interindividuo, cómo detectar nuevos esteroides sintéticos o detectar prácticas no detectables. Bueno, esto me lo voy a pasar porque esto no me interesa. Tema de resolución. Ya para acabar. Voy a beber un poco de agua, ¿eh? El año que viene no empiezo, empieza otro. Bueno, digamos que el tamaño de una molécula se puede definir con masa exacta o con decimales. Con decimales aumentamos la resolución. Decimos, podemos diferenciar a una persona por su nombre o por su nombre y 5 apellidos. Los 5 apellidos vienen muy bien, porque nos permite eliminar el background. Y además nos permite comprobar si en la molécula hay isótopos, es decir, sabemos que en las moléculas que tienen cloro tienen un porcentaje de cloro 35 y cloro 37. Sabemos que las moléculas que tienen carbono y tienen hidrógeno tienen deuterio y tienen carbono 13. Todo esto hace que podemos pasar de ver un solo compuesto a ver muchos compuestos, muchos piquitos, muchas señales cromatográficas. Eso es información que con este tipo de equipos que estamos utilizando ahora podemos utilizar, porque podemos enterar que para en lugar de utilizar un equipo que hay que calibrar previamente y que el cual solo buscamos un tiempo de retención y unos iones, podemos utilizar un equipo que tiene igual masa exacta, mucha más selectividad, tiene perfil isotópico y tiene más información, espectros de masas a 3 niveles. ¿Esto qué sería? Pues esto es coger una harina, inyectar un equipo sin prepararla, tal cual. Y no vemos nada, es un bosque donde no se ven señales cromatográficas apreciables. Pero si yo busco este compuesto en concreto que tiene ese peso molecular, me encuentro este señor pico cromatográfico, lo cual me habla de la altísima sensibilidad que tenemos. Tengo también su perfil isotópico y tengo su espectro de masas-masas, es decir, tengo mucha información que utilizar. Esto lo puedo utilizar pues, para utilizar métodos más globales o también tener
es una pena, esta gráfica no se ve, pero es importante, era la más importante y no se ve, pero bueno, es la sensibilidad. Es decir, nosotros con este equipo somos capaces de no solamente de esta información, sino que tener a niveles de concepción muy bajitos. A niveles de 0,5 ppb tenemos una diferencia más exacta de 3,5, que es decir, te veo y te veo con mucha certeza. Pero es que además te veo y te veo con mucha información para estar seguro que te estoy viendo. Eso permite hacer estudios metabólicos, de ver nuevos metabolitos y transferirlos a métodos de análisis normal. Entonces, esto es una transferencia que hemos hecho recientemente, donde tenemos el bisoprolol, un metabloqueante, y 3 metabolitos. Vemos que tiene una masa exacta y una serie de fragmentos comunes. Bien, hace unas semanas nuestro método era esto, pero en base a esta tecnología hemos incorporado estos metabolitos. ¿Y esto qué permite? Pues simplemente incrementar la ventana de detección, porque hay metabolitos que se ven un tiempo determinado y otros que se ven muchísimo más tiempo. Eso es también un elemento importante para aumentar la eficacia. Y por último, ya acabo, gracias a Dios, análisis introspectivo. Eso es un tema también importante, porque si vemos estos son datos también de WADA, ya acabo aquí. Vemos, no sé si puedo apuntar, algunos casos, por ejemplo, THG, tetrahidrogestinona, hubo 14 casos en el 2003 y luego dejó de existir. ¿Por qué? Porque fue cuando se empezó a buscar. Pero anteriormente se consumía, pues no sabemos, porque ya no tenemos orina para comprobarlo. También podemos tener otro caso, como puede ser la DMT, el Madol, que hay 2 casos en 2006, pero aquí se consumió anteriormente. No lo sabemos, cuando se descubrió ya no había orina para hacerlo. Bueno, con un equipo que abarra en abierto, lo que podemos hacer es, como se adquirió con un método general genérico, es buscar esos compuestos y encontrar esos compuestos, lo cual es una herramienta muy potente porque ya no nos limitamos a lo que ve en este momento, sino que de aquí para atrás, sin necesidad de tener orina, yo puedo analizar. Eso es un elemento muy importante. Y ya he acabado. Muchas gracias.